Bueno, ahí estamos grabando, listo. Les comparto la pantalla de nuevo. Acá está la presentación. Bueno, este es el tema que estamos viendo ahora. Esto es matemática de quinto, ya sabemos. Bueno, el tema que estamos viendo ahora se llama función polinómica, ¿sí? Hasta ahí venimos bien, ¿no es cierto? Nosotros estábamos trabajando ya con funciones polinómicas, lo que estábamos haciendo hasta ahora era encontrar sus raíces. ¿Qué es lo que son las raíces de cualquier función, no solo de una función polinómica? ¿Qué son las raíces? No tengan miedo de contestar, no muerdo. Encima los tengo lejos. ¿Qué es la raíz de cualquier función? El dominio que tiene sobre el eje X. Bueno, algo de eso es. Bien, las raíces de la función son los puntos del eje X en donde la función la corta, ¿sí? Es lo que hace que la función sea cero. Entonces ahí esos puntos son los más importantes que vamos a buscar para poder graficar la función. O sea, tengo que partir de eso para poder graficar la función. Entonces, esta es como un poquito la definición. Dicen, cualquier función cuya fórmula sea un polinomio, el grado de ese polinomio es el grado de la función. ¿Qué quiere decir? Que si es una función, el grado de la función es 2, es una función de grado 2, que esas las conocemos con un nombre especial, que ¿cuál es la función de grado 2? Binómica, algo así, ¿no era? Algo así. Esa la tienen que haber visto el año pasado bastante. Binomio. Que su fórmula es una parábola, ¿sí? La función cuadrática. Exactamente, ¿sí? La función de grado 2 la estudiamos especialmente y es la función cuadrática, ¿está? Nosotros ahora, a partir de funciones de grado 3 en adelante, las llamamos funciones polinómicas, ¿sí? Entonces, por eso decía, el grado de la función me da, el grado del polinomio me da el grado de la función, ¿sí? La función polinómica son continuas, quiere decir que su gráfico se puede dibujar de un solo trazo, ¿sí? Y el dominio siempre son los reales. El dominio son todos los valores que puede tomar la X, ¿sí? Bueno, y acá dice, la función se puede expresar en forma polinómica o en forma factorizada. Esto nosotros ya lo vimos, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Esta forma, como una suma sucesiva de monomios, es la forma polinómica en la que ustedes encuentran en el ejercicio a la función polinómica. ¿Se entiende hasta ahí? Es una suma, resta de variables y coeficientes, ¿sí? Coeficientes son los numeritos, la variable son las X. En este caso, ¿es un polinomio de qué grado? 3. Bien, en este caso es un polinomio de grado 3, perfecto. Y si yo factorizo esta función, puedo encontrar hasta cuántas raíces. 2. 3. 3. Bien, máximo va a tener 3 raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que una función, ahora en otra diapositiva va a aparecer, en una función polinómica puedo llegar a tener como máximo tantas raíces como grado sea el polinomio. ¿Qué quiere decir O esto? sea que va a tocar 3 veces el 0, tipo la X, la línea X. Ahora vamos a ver que no siempre es así. Ahora vamos a ver que no es que va a tocar sí o sí 3 veces, ni sí o sí va a tener 3 raíces. Va a tener como máximo 3 raíces. ¿Se entiende? Ok. Esta es la forma factorizada ya de esta función polinómica, que es como si nosotros ya hubiéramos hecho todo el trabajo, ¿sí? Como si hubiésemos hecho un teorema de Gauss, o Ruffini, o resolvente, o lo que sea, lo llevo a esta forma factorizada, ¿sí? La forma factorizada lo que hace es expresar la función como un producto, ¿sí? Y otra cosa, que de forma factorizada quedan más visibles cuáles son las raíces de esa función polinómica. Por ejemplo, mirando acá, recuerden eso, las raíces es lo que hace que sean cero esos paréntesis. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la raíz para esta parte? Menos 2. Perfecto, menos 2. Para esta parte, 3. 3. Y para acá, 1. 1. perfecto. Menos 1 no, 1, porque es el valor que hace que sea 0 la función. Entonces acá es 1 menos 1, 0. Por eso la raíz es 1, ¿sí?
Bueno, ¿hasta acá se entiende? Forma polinómica, forma factorizada. Yo tengo que llevarlo de una forma polinómica a la forma factorizada para graficar mi función. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ok, vamos a seguir adelante. Bueno, los grados y raíces de la función es lo que acabamos de decir recién, ¿sí? Una función polinómica de grado n, cuando digo n, significa un número, ¿sí? Puede ser de grado 3, grado 4, grado 5. Más que eso no les voy a dar, porque si no es un análisis larguísimo, ¿sí? Tampoco soy tan mala. Vamos a ver. Entonces, grado N, tipo, ¿qué? No te dice número. Claro, eso es como para generalizar, ¿sí? Ustedes saben que en matemática tenemos que generalizar muchas veces. Eso O quiere sea, la decir, n es una variable. la n es el exponente. El grado de la función me lo da el exponente más grande, ¿sí? Por ejemplo, en la función que era de grado 3, n sería 3. ¿Se entiende? Entonces, a lo sumo tiene n raíces reales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una función de grado 3, a lo sumo tiene 3 raíces. Bien, y ahora viene esto de par, impar, que de los que me entregaron los ejercicios no se entendió muy bien. Si n es impar, o sea, por ejemplo, de grado 3, la función posee al menos una raíz real. Por ejemplo, el polinomio de grado 3 tiene a lo sumo 3 raíces reales, o sea que a lo sumo corta 3 veces la función al eje X. ¿Se entiende? Al ser impar, posee al menos una raíz real. Y además la función puede tener raíces múltiples, dobles o triples. Esto de que la raíz sea múltiple, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Se llama orden de multiplicidad, ¿sí? Orden de multiplicidad puede ser o par o impar. ¿Qué es lo que es par o impar? Es a n, ¿se entiende? Entonces, si el orden de multiplicidad de la función es par, por ejemplo, quiere decir que una raíz se repite, que tengo 2 veces, por ejemplo, imagínense, ahora vamos a ver en un ejemplo, que la raíz x igual 1 aparece 2 veces. O sea, yo factorizo y me aparece 2 veces. O sea que esa raíz se llama raíz doble. Y en esa parte de la función, esto sigue siendo una raíz, pero en vez de atravesarlo, como que rebota en ese punto. ¿Se entiende? Si la raíz es doble, la función como que rebota. ¿Está? Ahora, si el orden de multiplicidad es impar, la función atraviesa el eje X. Si es impar, n puede ser, ¿cuánto? Si es impar. 1, 3, 5, 7. Exactamente, ¿sí? 1, 3, 5, demás. Bien, en ese caso, atraviesa la función, ¿sí? La corta de esta manera. De esta manera la rosa, de esta manera lo corta, ¿sí? Todo depende de cuántas veces se repita esa raíz, ¿está? Ahora van a ver que tal vez queda más claro con los ejemplos que se vienen. Para analizar el comportamiento de una función polinómica, tengo que factorizar la fórmula y obtener todas sus raíces. ¿Por qué son tan largos los ejercicios de función polinómica? Porque tengo que hacer muchos pasos, empezando por factorizar, que ya sabemos que es un trabajo bastante grande, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un ejemplo. En este caso, perdón chicos, ¿les molesta que tome mate? Porque si no se me seca la No, garganta. no, no. Bueno, No pasa nada. genial. En este caso tengo una función que ya se encuentra factorizada, ¿sí? Si yo quiero saber cuáles son las raíces, así a simple vista mirándolo, ¿cuáles son? 0 y 4. ¿Y 4? Muy bien, 0 y 4. ¿Los demás se dieron cuenta? ¿Por qué 0? Sí. Bien, ustedes piensen lo siguiente, cuando yo tengo una función, cuando yo quiero saber cuál es su raíz, yo lo que hago es igualar a 0. Y tengo que pensar, ¿qué valores de x hacen que sea todo esto 0? Entonces, si x toma el valor 0, 0 por cualquier cosa, ¿qué me da? 0. 0, ¿sí? Por la propiedad absorbente del 0, al multiplicarlo por 0, entonces se me anula todo. Ahora pienso en el otro paréntesis. ¿Qué es lo que hace que sea 0 este paréntesis? 4. 4, ¿sí? ¿Por qué? 4 menos 4 me da 0, aunque esté elevado al cuadrado sigue siendo 0, entonces por lo tanto 0
perdón, 4 es la raíz también de este polinomio. Bien, acá están anotadas. X igual 0 es una de las raíces y es de orden impar. ¿Por qué es de orden impar? Porque es única, ¿sí? Ahora la otra, atraviesa el eje X, ¿no? Al ser impar. La otra que es X igual 4, es de orden par. ¿Por qué es de orden par? Porque el exponente es 2. Porque está con el 2. Claro, ahora yo eso se los iba a anotar aparte, a ver si puedo usar la forma esta. No se rían porque acá sale cualquier cosa, estoy dibujando con un mouse. Where are you? Acá está. Bien. Que esto sea x menos 4 al cuadrado, ¿qué significa? Que esto es x menos Está 4. repetida, ¿no? Amiga? ¿Cómo? Que está repetida la raíz. Claro, se repite la raíz. Por eso se dice que es una raíz par, ¿sí? Es una raíz doble. ¿Qué quiere decir? Que es de orden par, se repite, significa que 4 es de orden par. ¿Y qué va a pasar en los que son de orden par, que recién se los dije? La El eje va a función va a rebotar. rebotar. Bien, va a rebotar en esa parte, ¿sí? Entonces va a cortar en x igual 0 y va a rebotar en x igual 4. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Esperen que borro porque si no después me queda para la otra diapositiva. Ahí está. Profe, Bien. yo no entendí bien. Bueno, ahora lo explicamos de vuelta. Bien, lo que dijimos recién es lo siguiente. ¿Se entendió que x igual 0 y x igual 4 son raíces? Sí. Sí, pero si tiene los otros números pares, tipo a la 4, podría ser. ¿El exponente a la 4? Claro. Acá, por ejemplo. Bien, entonces también ahí es de orden par. Y voy a saber que rebota en esa parte. ¿Sí? Vale. Acá, lo que no se ve acá, Profe, lo que no se ve es cuando el exponente... profe, Sí, cambiaría si tuviera el 3 arriba, ¿no? Ahí claro. sí sería. Si fuera 3, ahí sería orden de multiplicidad impar, y en ese punto lo que sucede es que corta el eje X. Esa es la principal diferencia. Si la raíz es doble, o cuádruple, o sextuple, no les voy a dar tan grande, por supuesto, rebota. Si la raíz es simple, o es triple, o es quíntuple, o sea que sea impar, ahí en ese caso corta. ¿Está? Acá se ve clarito el dibujo de la función esta. Fíjense, si x es igual a 0, que es de orden impar, impar significa que es única en este caso, ¿sí? Porque es a la 1, digamos. Entonces acá, ¿qué pasa con la función? Pic, corta. La atraviesa. La atraviesa, ¿se ve? Y en x igual 4, la función que es de orden par, porque acá se repite, porque es 2 veces la misma raíz, la función piggy rebota. ¿Está? Sí. Pero, profe, Sí. ¿en qué parte nos damos cuenta cuando la función tiene que bajar? O sea, rebota, sí, pero Si tiene sube que o bajar. baja, Esto. falta para eso, falta para eso. Solamente estamos analizando las raíces. Ahora, una vez que yo tengo las raíces, después yo voy a querer saber si la función, por ejemplo, yo tengo estas dos raíces, yo lo demás no lo tengo, no lo sé, acá se los puse por el gráfico, ¿sí? Pero después si yo quiero saber si la función está por encima del eje o por debajo del eje, van a ver que vamos a tener que hacer un trabajo de encontrar un valor que pertenezca al intervalo entre 0 y 4 y evaluarlo. Por ejemplo, un valor que pertenezca entre 0 y 4, ¿cuál sería? 2. 2 1. 2, 1 o 3. o 3. Perfecto. Cualquier valor que pertenezca a ese intervalo, entonces yo, ahora van a ver que más adelante está eso. Yo lo que voy a tener que hacer es evaluar la función en ese punto. ¿Saben lo que significa evaluar la función en un punto? No. Bueno, evaluar la función en un No. punto es saber
cuánto vale mi función para determinado x. Por ejemplo, para x igual 2. Igual nos estamos adelantando un poco, pero ya que preguntaron, se los digo ahora. Si, por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale la función en 2, cuánto vale la función significa en dónde está la función, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto vale la función en 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, en mi función voy a poner f en 2 es igual. Y en todos los lugares en donde aparece x, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar por 2. ¿Vas a poner el 2? Exactamente. Voy a poner 2 por paréntesis 2 menos 4 al cuadrado. Hago la cuenta y me va a dar el valor de la función. Es decir, cuál es la imagen para ese valor 2. ¿Está? Entonces ahí me voy a dar cuenta si tengo que dibujarlo o por encima del eje X o por debajo del eje X. ¿Se entiende? Bueno, Sí. igual estamos un poquito adelantados. Vamos a ver otro ejemplo más. Quiero que quede fijo este. Este es otro ejemplo también. Ya está factorizada mi función. ¿Cuáles serían sus raíces ahí? Menos 2, 2. 2, ¿2 o menos 2? 1, Esperen que menos 2. 2, Menos 1 y dos. 5. Bien, recuerden que siempre es los valores de x que hacen que sean 0 cada paréntesis. Si yo pongo 2, acá me va a dar 2 más 2, 4. Así que 2 no es. Es menos 2. ¿Se entiende? Sí. Bien, en este caso, 1. y en este caso, 5. bien, perfecto. ¿Qué orden de multiplicidad tienen? ¿Simple? Bien. ¿Qué nombre le pusimos cuando simple? ¿Qué es orden de multiplicidad? Yo también me El remezclé. orden de multiplicidad. El orden de multiplicidad es la cantidad de veces que una raíz se repite, ¿sí? O sea, que tenga raíces iguales. Impar. Ah, ninguna. Bien, impar, ¿sí? Acá está. Eh, X igual menos 2 es de orden impar, atraviesa el eje X. ¿Cuál es la otra? A ver. Impar también. Traten de decir la oración así como lo puse yo acá. Yo acá puse Ah. x igual menos 2, es de orden impar, atraviesa el eje X. La siguiente, ¿qué sería? X igual 1 es de orden impar y atraviesa el eje X. Perfecto. Siguiente. X igual a Y 5 también es de es orden impar y atraviesa el eje X. Perfecto. Muy bien. Se entendió. En este caso no tengo ninguna raíz doble, ni par. Entonces, ¿qué va a pasar? En toda la función, que acá está dibujadita, la función está atravesada en esas raíces, ¿sí? Atraviesa en x igual menos 2, atraviesa en x igual 1, y atraviesa en x igual 5. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Para hacerlo bien sencillo, si la raíz es par, rebota. Si la raíz es simple o es impar, atraviesa. Listo, es todo lo que quiero que sepan, ¿sí? Tanto bla, 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 pero es para eso nada más, ¿está? Perfecto. Pero Sí. solo se aplica a funciones polinómicas. ¿Cómo? Solo se aplica a funciones polinómicas. Esto se aplica a funciones polinómicas. Después vamos a seguir viendo otro tipo de funciones y cada función... Hay cosas que son universales para todas las funciones, como por ejemplo, la raíz se hace igualando a 0. La ordenada se hace evaluando en x igual 0. Después, conjunto de positividad, conjunto de negatividad y conjunto de ceros. Todo eso es igual para todas las funciones, ¿sí? Nada más que van a ser diferentes. Nosotros a lo largo del año, ojalá que podamos ver muchas más funciones, vamos a ver que se analiza lo mismo, ¿sí? Conjunto de ceros, positividad, negatividad, y bueno, depende de cada función se agregan distintas cosas, ¿está? Bueno, Sí. acá dice que me quedan 10 minutos. Che, qué manera de hablar. Bueno, vamos a seguir todo lo que podamos. Bueno, vamos a avanzar. Acá está la conclusión de lo que vimos recién. En conclusión, al hallar las raíces de una función polinómica, debo tener en cuenta, si la raíz es simple, o sea,
es de orden impar, atraviesa el eje X. Si la raíz es doble, es de orden par, rebota en el eje X. Si la raíz es triple, es de orden impar, atraviesa el eje X, y así sucesivamente, ¿sí? Depende de lo que me toque, nada más que eso, ¿está? Si yo cuando factorizo la función me doy cuenta de, por ejemplo, si me queda x menos 1 por x menos 1, eso lo escribo como x menos 1 al cuadrado, ahí queda bien clarito que es de orden par, ¿se entiende? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora cómo se grafican las funciones. Para graficar las funciones, sí o sí, tengo que encontrar las raíces de la función. Que eso es un paso que ya más o menos tendríamos que tenerlo sabido porque es lo que venimos practicando desde principio de año. No digo que lo sepan perfectamente porque sé que cuesta utilizar el teorema de Gauss y regla de Ruffin y todo eso, sé que son muchos, muchos pasos, pero bueno, yo eso ya lo doy por sabido porque el trabajo está bien. O sea, las raíces es algo que ya se supone que lo saben hacer, ¿está? Bueno, dice, como la función polinómica son continuas les dije que se dibuja de un solo trazo, o sea, como viene así la función, no se corta. Después vamos a ver que hay otras funciones que sí se cortan. Entre dos raíces, acá está el gráfico, entre dos raíces consecutivas, las imágenes son o todas positivas o todas negativas, ¿sí? Por eso, para graficar, solo debemos saber sus raíces y evaluar la función en un X que pertenezca a cada intervalo, para saber si su imagen es positiva o negativa. Esos mismos puntos me servirán luego para hallar el gráfico aproximado. Bueno, esto, por ejemplo, es una función, y esto es lo que yo les decía. Entre dos raíces de la función, o la función o es toda positiva, y acá tenemos otra, o es toda negativa. ¿Se entiende? O sea, una vez que encontré todas las raíces, la función no puede cortar en otra parte. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que para ustedes saber si está por arriba o por abajo, lo que van a tener que hacer es evaluar la función en algún punto que pertenezca a esos intervalos. ¿Sí? Ustedes saben que cuando hacen una función les quedan determinados intervalos. Por ejemplo, ustedes saben que los intervalos los voy a empezar a nombrar de izquierda a derecha. ¿Sí? Cuando vengo desde la izquierda, ¿cómo se llama ese número? Menos infinito. Exacto. Infinito. Vengo desde el infinito, ¿sí? Vengo desde el menos infinito por izquierda. Entonces, un intervalo, por ejemplo en este, ¿no? No lo vamos a analizar. Después vamos a hacer el gráfico de la función, pero me parece que va a quedar para otra sesión. Lo vamos a hacer ahora igual a la sesión, ¿eh? No los voy a dejar así en la mitad. Estos intervalos que me quedarían acá determinados, ¿qué sería? De menos infinito A A menos menos 2. 2. A 2, digo menos 2. a menos 2. El otro intervalo, De menos 2 a 1. bien. A1. De menos 2 a 1 tengo el otro intervalo. ¿Qué otro intervalo? 1 De 1 Segundo. a 5. Perfecto. ¿Y el otro intervalo? De De 5 al 5 infinito. infinito. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, una vez que tengo determinados los intervalos, lo que tengo que hacer es pensar algún número que pertenezca a cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, acá, ¿qué número puedo utilizar para este intervalo? -5. Menos, Sí, Menos menos 3. 3. bien, puedo usar menos 3, menos 5. Yo, personalmente, no tengo una forma, inclusive si quiero usar menos 1000 lo puedo hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo quiera graficar, no me va a llegar. Yo lo que hago siempre es utilizar el siguiente, ¿sí? El que está al ladito, como para ver qué es lo que está pasando en la función en esa parte, ¿está? Entonces yo, por ejemplo, acá utilizaría menos 3, ¿sí? Entre menos 2 y 1, ¿qué podría utilizar? 0. Bien, 0, O 1. menos 1. sí, Menos 1. puedo utilizar menos 1, puedo utilizar cualquiera. Lo que sí me conviene siempre es utilizar el 0, porque al utilizar el 0 ya estoy matando dos pájaros de un tiro y me va a dar la ordenada al origen, ¿sí? Ustedes saben que la ordenada al origen también es para todas las funciones. ¿Y qué es la ordenada al origen? El punto en el que la función corta el eje Y. Muy bien, el punto en donde la función corta el eje Y, que sería acá, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, Eso sería f en 0. ¿Se entiende?
Bien, Sí. entre 1 y 5 puedo tomar 3. 3, 2, sí, 4. 2, 3, 4, cualquier punto que yo quiera. Si quiero más o menos también lo puedo ubicar en la mitad como para saber el comportamiento de la función. Siempre los gráficos van a ser aproximados, no van a ser exactos, ¿está? Después igualmente si quieren les voy a mostrar un programita, porque ya que estamos digitalizando todo, bueno, usemos también los graficadores, ¿no? O sea, lo hacemos todo o no hacemos nada. Profe, Sí. los números que estamos diciendo ahora, ¿esos los tenemos que marcar sobre X o no los hay que marcar o dónde los hay que marcar? Los números que estoy diciendo yo, por ejemplo, Sí. imagínate vos, por ejemplo, acá tomamos el 3, ¿no es cierto? Ujú. Y a vos la función, cuando la evaluás, ay, me voy a quedar sin tiempo. Cuando vos le evaluás a la función en 3, por ejemplo, imagínate que te dio acá 4. Sí. Entonces es el punto 3, 4. Ah, Piqui, lo marcás ahí. Vos sí. imagínate que tenés las dos raíces, te da el punto 3, 4, y ahí vos graficás aproximadamente así. ¿Se entiende? Sí, sí. Es un punto, ¿sí? Lo que voy a encontrar es un punto. Bueno, a ver la siguiente diapositiva. Bueno, este ya es el ejemplo que está en el apunte que yo les mandé. ¿Ustedes tienen el apunte por ahí? Sí, acá está. Sí, Bueno, acá. vamos a trabajar entonces con ese apunte, ¿sí? Se me va a cortar en cualquier momento, chicos. Esta es mi función. ¿Es una función de qué grado? 3. 3. Bien, es una 3. función de grado 3. ¿Cuál es el término independiente? 3. 2, 3. 3. 3, 3, muy bien. 3. ¿El coeficiente principal cuál es? 2. 2. Bien, sí, es el coeficiente que acompaña a la x de mayor exponente. Entonces tenemos un cuatrinomio de grado 3, coeficiente principal 2, término independiente 3. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Si yo quiero factorizar esta función, que es lo que yo siempre voy a querer hacer, es utilizar el teorema de Gauss, ¿no es cierto? No se confundan de tratar de usar la resolvente, porque la resolvente es solamente para las cuadráticas. Sí pueden usar la resolvente, pero una vez que hallaron la cuadrática. ¿Está? Sí. sí, Perfecto. Bien, entonces lo que hacemos es, está completo y ordenado mi polinomio. Esto ya lo practicamos, la regla de Ruffini, ubicamos todos los valores. 2, menos 1, menos 4, 3. 3. ¿Sí? Y vamos a probar, ustedes saben que nosotros, o sea, la regla, el teorema de Gauss, ¿qué es lo que habíamos dicho? ¿Qué es lo que buscábamos para utilizar el teorema de Gauss? Factorizar Un divisor de la algo fórmula. era, no me acuerdo. Bien, buscábamos los divisores del término independiente, que ¿cuáles serían? 1. 3. Sí, Menos 3, 3. sí, Menos 1. sí, menos 3. 3, 3. Bueno, esto que yo les di es una versión simplificada del teorema de Gauss, porque en realidad es divisores del término independiente sobre divisores del coeficiente principal, pero eso me da una cantidad tremenda de divisores, así que solamente vamos a usar los divisores del término independiente, ¿está? Además, casi siempre... ¿Cambia mucho, profe? ¿Cómo? ¿Cambia mucho el resultado entonces? Digo, los... No cambia, es otra forma de hacerlo.